Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. El día de hoy desarrollaremos la segunda sesión en línea de la transversal de investigación. En la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy vamos a continuar con la competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos. Revisaremos el cronograma, hablaremos de la evidencia propuesta de investigación formativa y tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase de planeación inició el 9 de abril del 2025, termina el 12 de noviembre del 2025 y tiene una duración de 1.200 horas. Y que el material de formación que estamos trabajando en esta competencia se llama Fundamentos de Investigación. Ya debieron haber entregado el mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo y deben estar trabajando en la propuesta de investigación formativa. Ese mapa mental venció el 21 de octubre del 2025. La propuesta tiene fecha límite de entrega el 11 de noviembre. Entonces, retomando nuestro tema de la semana pasada, debemos recordar que la investigación es el eje fundamental para desarrollar competencias habilitadoras para las profesiones del futuro. Entonces, vamos a tener muy presente, es importante que ustedes lo entiendan, todo el tema de nuestro proyecto de investigación. Recordemos que un proyecto de investigación es un conjunto de ideas organizadas y planificadas que brindan respuesta a una necesidad que está identificada en un periodo de tiempo establecido. Cada proyecto establece un enfoque metodológico dependiendo de los objetivos y de los alcances que se plantean. Este proyecto de investigación se caracteriza porque surge de un problema y se plantea a partir de una pregunta de investigación, la cual debe ser desarrollada durante la ejecución del proyecto. El éxito de este va a depender de una buena planeación. Es por esto que debemos conocer esas etapas de investigación y las acciones que van a tener en cada una de estas. Entonces tenemos la primera, que es la preparación de la investigación. Aquí debemos delimitar el tema, revisar la información previa, determinar el diseño teórico y elaborar el proyecto de investigación. Luego encontramos la ejecución de la investigación, es donde aplicamos los diferentes métodos de recolección de información y buscamos responder esa pregunta que nos hemos planteado para la investigación. La tercera es el procesamiento de la información, en donde lo que queremos es lograr integrar y valorar esa información. Se caracteriza por la cuantificación, la cualificación, interpretación y valoración de la información. Y finalmente tenemos la redacción de informes. Este, pues, es el documento que recoge todo ese trabajo que hemos hecho como resultado de la investigación y debe ser breve, preciso y preciso en su presentación. Entonces, tenemos como tal algo que sí debemos definir acá, que es la idea de la investigación. ¿Listo? Entonces, el tema o la idea de investigación va a surgir siempre de la motivación que nosotros como investigadores sintamos para profundizar en una temática o al identificar una necesidad o un problema que necesitamos resolver. Una característica importante de estos temas o estas ideas de investigación formativa es que van a buscar dar respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo, pero desde un componente técnico y tecnológico. La diferencia entre el tema y la idea es que el primero es amplio y es multidimensional. Y a partir de este es donde vamos a concretar ideas en las que sí vamos a profundizar con el desarrollo de la investigación. Recordemos que todo proceso investigativo requiere información primaria o secundaria, que lo hemos visto en las fuentes de información, que nos van a servir como fuente de consulta o como sustentación del proyecto. Entonces llegamos a la parte del enfoque de la investigación. Este enfoque es la forma metodológica como vamos a abordar la idea de investigación y cómo vamos a dar respuesta a la pregunta que nos hemos planteado. Este puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Cada uno pues va a tener sus características propias y unas finalidades específicas según los resultados que nosotros queramos obtener. Entonces, el cualitativo pues interpreta, el cuantitativo mide y el mixto mezcla. En ese cualitativo vamos a describir fenómenos a partir de sus cualidades. Podemos utilizar algunos datos.
El cuantitativo se cuantifica a partir de herramientas estadísticas y matemáticas y en el mixto hacemos una mezcla de investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Luego llegamos a nuestro problema y pregunta de investigación. Este se va a coincidir como, como problema a una falla, ¿sí? A una diferencia, a una barrera, algo que esté generando una afectación a una población en condiciones de tiempo y de espacio específico. Todo proyecto debe surgir cuando se identifica ese problema o esa necesidad y va a tener una característica fundamental y es que el problema se plantea como una pregunta de investigación y esta se debe resolver con el desarrollo de esa investigación, valga la redundancia. Luego tenemos los objetivos, ¿listo? Que son súper importantes, esto siempre debemos tenerlo en el desarrollo de una investigación, donde encontramos objetivo general y objetivos específicos. El general es el que, digamos que lo denominamos al fin último que va a tener la investigación. Este se va a construir con base en la pregunta de investigación. Siempre debe iniciar con un verbo en infinitivo, indicar el alcance, determinar las variables de operación y brindar una respuesta a la pregunta de investigación. Y luego tenemos los específicos que se plantean como un conjunto de acciones que nos van a ayudar a cumplir con ese objetivo anterior, que es el general. Aquí se recomienda establecer entre 3 y 4 objetivos que deben ser claros, deben ser medibles, deben estar orientados a la generación de conocimientos, deben ser coherentes con el planteamiento del problema y lo más importante es que deben contribuir al logro de la investigación, es decir, son acciones que deben llevarnos a cumplir nuestro objetivo general. Luego vamos a encontrar los niveles de la investigación. Estos van a determinar qué tan profunda va a ser nuestra investigación. A mayor profundidad investigativa, pues mayor complejidad y capacidad de análisis vamos a tener para interpretar los datos. Entonces, tenemos la parte exploratoria, es donde solamente observamos, rastreamos, preguntamos, indagamos, comparamos, pero hasta ahí llegamos. En la descriptiva, sí vamos a hacer una descripción de los hechos a partir de la observación, el rastreo, las preguntas, la indagación, la comparación. En el analítico se estudia minuciosamente esos hechos para poderlos analizar y establecer nuevas teorías. El explicativo va a explicar de forma detallada cada variable que se ha estudiado a partir de métodos rigurosos de análisis. Luego tenemos el interpretativo, que requiere de habilidades y de experiencia para poder interpretar los hechos que hemos investigado. Y luego encontramos el argumentativo que contrasta hipótesis, argumenta sus relaciones desde principios y teoría y demuestra nuevas teorías. No olvidemos que estos objetivos de la investigación que hemos mencionado anteriormente van a determinar qué tan profundo vamos a llegar con nuestra investigación. Y esto va a ser una relación bidireccional porque dependiendo de la profundidad también vamos a construir los objetivos. ¿Listo? Entonces, los objetivos anteriores nos van a decir qué tan profundo vamos a investigar y la profundidad nos va a decir cómo podemos construir esos objetivos. Tienen que ir de la mano. Y luego tenemos los métodos de investigación, que son el conjunto de procedimientos específicos, tanto teóricos como prácticos, que nos van a ayudar a determinar la forma en cómo vamos a investigar. Entonces, tenemos el método científico, el método experimental, el método teórico, el estadístico, el empírico, el de investigación etnográfica, el hermenéutico, el fenomenológico, el método histórico, el método IAP. Entonces, la idea es que ustedes revisen y ahonden en este tema de los métodos de investigación, que investiguen un poco más, valga la redundancia, sobre este tema para que puedan escoger qué método van a utilizar en su propuesta. Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje, que es la propuesta de investigación formativa. Les dice, diligencia cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa y para el diligenciamiento del formato se sugiere consultar el anexo 2, formato propuesta de investigación formativa. Cuando ustedes abren la evidencia, allí dice ver anexo y ahí está el formato en el que deben entregar la investigación. ¿Listo? Dice, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10 interlineado 1.5. Deben llenar la etapa 1 de preparación. Antes de iniciar la escritura del documento es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor para el mapa mental de la evidencia anterior. ¿Listo? Es decir, que para esto necesitan el mapa, porque en ese mapa
ustedes ya teniendo la temática de investigación seleccionada, pues han analizado un poco el contexto y esa va a ser su etapa 1. ¿Listo? Con el mapa me tienen preocupada porque me están enviando como el contexto productivo del desarrollo publicitario. Eso no es lo que se les está pidiendo. Se les está pidiendo que el tema central sea la problemática que ustedes van a trabajar en esta competencia. Bueno, les pide, para la escritura del título es necesario que este sea concreto con relación al problema que se busca resolver, no debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas. Debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Tienen que hacer un resumen, esta guía la tienen que leer muy bien porque les está dando límite de palabras, de renglones, de caracteres, el idioma y básicamente tienen que llenar todo el formato. ¿Listo? Tienen que revisar esta guía con mucho detalle porque pues se les está explicando cómo hacer el resumen, cómo hacer las palabras claves, cómo hacer la justificación, cómo relacionar los antecedentes, cómo identificar el problema, cómo establecer la pregunta de investigación, cómo relacionar el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, el tipo de investigación, la población. eh, Como les digo, hay varias paginitas y todo tienen que llenarlas, 5 páginas o 6 páginas. Tienen la etapa de preparación, que es donde va todo lo que les estaba diciendo, la población, tipo de investigación, objetivos, todo aquello. Tienen la etapa de ejecución, la etapa de procesamiento, la etapa de interpretación de resultados. ¿Listo? Y las conclusiones, que deben entregar el documento en Excel con las 5 etapas diligenciadas. No es un PDF, no es un Word, es un documento en Excel y no es cualquier Excel, es el formato que establece la plataforma. ¿Listo? Ya está establecido en la plataforma. Recuerden, por favor, deben sí o sí primero desarrollar el mapa conceptual que se les pide antes en la evidencia anterior. Sin eso no les puedo recibir su investigación formativa. En este momento tendremos un espacio para dudas e inquietudes, pero no contamos con asistencia de ningún aprendiz, así que daré por finalizada la sesión. En unos minutos quedará cargada la grabación y les recuerdo que mañana estoy de 11 de la mañana a 12 del día disponible en Sayuna para atender sus preguntas o en cualquier momento vía correo electrónico. En 8 días tenemos nuestra tercera sesión, que es la penúltima, y abordaremos más temas teóricos referentes a esta competencia. Agradezco mucho la atención y que tengan una buena tarde. Hasta luego.